Es un libro que realmente nos enseña a cómo nosotros podemos empezar a pensar a ser empresarios. Si quieres libertad, deja a un lado la seguridad. Los empleados desean seguridad y los empresarios buscan libertad. Quiere hablar de los fracasos porque la gente aprende más de los fracasos. Muy buen día, queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de Haz que Suceda, Enciende la Mente. Hoy estamos como siempre, todas las semanas acá junto con mi querido Renato, Margarita, qué gusto saludarla, qué bueno verlo, Renato, qué bueno verte. Hoy estamos dando pues el inicio a un nuevo libro, a una nueva estructura de análisis y te queremos invitar que pues bienvenido a este programa porque nos la vamos a pasar como siempre de maravilla. ¿Qué tal Renato? ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido en estos días? Muy bien, gracias César. ¿Y ustedes cómo están, Renato? Y César, muy buenos días. Margarita, la verdad que emocionado nuevamente aquí un lunes, siempre con mucha energía y más que todo pues con un nuevo libro de mi mentor Robert Kiyosaki. Muy bien. Y no sé quién va a dar los honores. Muy bien. No, pues no sé quién quiere, pero la verdad es que todos queremos. La verdad es que estamos tan entusiasmados de poder avanzar con un nuevo libro de Robert Kiyosaki. Como te platicamos la última vez, habíamos hablado de que íbamos a estar invitándolo nuevamente a poder degustar el libro antes de renunciar a tu empleo. Si tu propósito es ser un emprendedor, si tu propósito es tomar decisiones, este es un libro que te va a ayudar grandemente a tomar decisiones. Si el anterior libro que escuchaste de lado de nosotros con todos los comentarios, recomendaciones te ayudó fuertemente, este te va a ayudar a analizar si la ruta adecuada que debes de seguir. Pues bueno, este libro trae 10 lecciones fabulosas que todo emprendedor debe saber para construir su negocio y es un libro adecuadísimo que debes de leer antes de renunciar a tu empleo y si ya lo hiciste, pues te da una orientación adecuada, ¿verdad? Sí. Y si estás emprendiendo y estás en la ruta del emprendimiento y estás llegando ya en la ruta empresarial, te va a servir como a nosotros que nos sirvió para evaluarnos lo que hicimos al inicio, si fue bueno, si puede mejorar o si podemos exaltar o hacer más grande. Pues bueno, Robert Kiyosaki nos trae nuevamente una aventura fundamental y nace fundamentalmente con una pregunta: ¿qué hace diferentes a los empresarios? Y la verdad es que este libro pues tiene una serie de anécdotas muy diferenciables que la verdad es que me impresionan. Yo me sentía en este libro, y les adelanto un poco, cuando por ejemplo lo leía y poder decir, ¿verdad?, que hay profesores, les voy a leer un pedacito, es que la verdad es que me impresionó y lo marqué, dice, ¿verdad? Los libros sobre empresarios están escritos por profesores universitarios que tienen sabores diferentes. Los catedráticos tienen a analizar el tema hasta el hueso, dejando solo los hechos o los hallazgos estáticos. Me parece que es difícil leer esos libros. Y la verdad es que si yo no hubiera leído todos los libros que leímos anteriormente, cuando leí este libro hubiera esperado muchos datos teóricos, cuantitativos, mucha información idealizada, mucha información establecida por teoría, por conceptos. Pero lo fascinante de este libro es que está escrito por él que fracasó varias veces. Se golpeó varias veces, chocó varias veces y ahí es donde hay verdaderos aprendizajes. Pero bueno, queridos amigos, abróchense los cinturones para un viaje de 10 lecciones que todo emprendedor debe saber para construir su negocio. Entonces, les cedo los honores. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Y si no, pues vamos con todo. Mis queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Haz que Suceda. Renato. Pues les cuento que en 1978 fue una convención de Xerox donde iban a premiar a los mejores vendedores de esta empresa. Y Robert efectivamente era uno de esos. Pero él sabía que al terminar la convención iba a presentar su carta de renuncia. Y tenía muchos dolores de cabeza, que no había, así, aparte de muchos dolores de cabeza, muchas hormigas en su estómago,
porque iba a comenzar una nueva etapa en su vida. Iba a dejar la comodidad, iba a dejar el salario mensual, iba a dejar también ese confort que genera que a fin de mes le dan un dinero a uno. También el hecho de la estabilidad, el hecho de que uno tiene vacaciones estipuladas, todo eso se iba a acabar. Iba a comenzar en una etapa nueva, que era un emprendimiento, unas billeteras de velcro. Él fue quien las hizo, y dice que sentía mucha emoción por emprender, que se había preparado así muchos años, desde los 9 años, que comenzó con su padre rico, pero que era difícil dejar toda esa comodidad y seguridad. Él sabía que para emprender iba a tener otras características, necesitaba otros valores que no son malos, pero son diferentes. Iba a comenzar una etapa de inestabilidad, también una etapa de inseguridad. No sabía cuándo iba a tener vacaciones, no sabía cuánto iba a tener a fin de mes, y era una etapa donde él así consideraba que iba a gastar más, a pesar de que antes tenía un presupuesto, ahora no lo tenía, pero tenía que comprar muebles, tenía que contratar empleados, tenía que comprar mobiliario, tenía facturas que pagar. Y dice que él tomó un vuelo para una reunión que tenía con un empresario. Y en esta reunión, este cliente era el director de una cadena de tiendas donde podían, digamos, meter su billetera de velcro para poderla distribuir en masas. Y dice que comenzando su emprendimiento estaba cuando el capitán del avión le dice que por favor todos se pusieran su cinturón, que se pusieran en posición de choque, que metieran su cabeza entre las piernas. Y digo así como que iba a comenzar y mi vida iba a acabarse antes de poder comenzar. Dice que afortunadamente no pasó nada, solo fue un susto, pero que debido al retraso que tuvo, le canceló la reunión a este cliente. Y dice que sin ese cliente no iba a poder llegar a fin de mes, no tenía para comer, y dice que le gustaba comer bastante. Y comenzó otro tipo de nervios e inseguridades. Y tal fue el caso de que lastimosamente no logró concretar ni retomar la cita con esta persona, pero él sabe de que ser empleado se necesitan ciertas características y ser un emprendedor se necesitan otro tipo de características. No es que unas sean buenas, las otras malas, sino simplemente son diferentes. A gente, los que son emprendedores, posiblemente les guste más la adrenalina, porque no sabe si va a recibir a fin de mes o no lo que necesita. Puede ser que un mes sea tan bueno, pero necesita ser un buen administrador, porque eso tiene que repartir en 6 meses. En cambio, el otro se puede regir un presupuesto, porque mensualmente va a tener un ingreso. Así es como él comienza esta etapa del libro. Fabuloso. Y la verdad, queridos amigos, en este libro te vas a encontrar, como decía Renato, con una serie de anécdotas, una serie de aventuras. A mí la que me impresiona al inicio es cuando en esta parte introductoria él se pregunta y dice, así que otra diferencia. Yo la verdad es que durante mucho tiempo fui empleado, ¿no? Pero cuando encuentro la diferencia, miren qué interesante, es que la verdad es que me impresionó, porque dice, así que otra diferencia entre los empleados y los empresarios es que los empresarios necesitan saber cómo gastar dinero, incluso si no lo tienen. O sea, imagínense, queridos amigos, hacer un presupuesto aún con dinero que no lo tienes. En cambio, cuando tú eres un empleado o una persona con relación de dependencia, haces un presupuesto de aquel dinero que estás seguro que vas a recibir. Y eso te da una estructura de seguridad. Pero más adelante vamos a ver entre conceptos que el antagonismo o la situación opuesta entre la seguridad que se pueda brindar entre recibir recursos y no recibirlos, y la libertad. Alguien cree que libertad y seguridad es lo mismo, pero no es así, porque mientras más seguros estamos,
más prisioneros somos de una situación. Sí. Yo escuchaba yo a una persona dando una enseñanza y a veces dice, es que ahora tengo la libertad de tener, por ejemplo, un perro. No es así, el perro lo tiene a uno, porque ya no puede uno salir porque ahora hay que cuidar el perro. No es que tenga algo contra las mascotas, pues no es así. Pero las cosas nos van volviendo prisioneros cuando no tenemos esas estructuras de libertad. Entonces las personas creen que son la seguridad y la libertad es lo mismo, pero cuando leí este capítulo me di cuenta que no, son situaciones pues totalmente opuestas. Porque realmente, si se dan cuenta, ustedes acá dice saber cómo gastar dinero, incluso cuando no lo tienes. O sea, eso para mí me rompió un paradigma de un pensamiento. ¿Cómo me voy a gastar un dinero que no tengo? Entonces debo ser lo suficientemente creativo para generarlo. Sí, y también comentan de que en la era industrial a la gente le comenzaban a pagar diario o semanal. Pero ¿cuál es el propósito de que el pago fuera así como casi que te pago hoy para que vengas mañana? Porque necesitaban que la gente dependiera del trabajo. Así, si no vengo mañana no tengo que comer. Entonces la gente vivía así, si hoy trabajo, hoy como. Y esa era la seguridad que genera el trabajo, el ser asalariado, el saber que tengo para comer. O sea, la gente no le alcanzaba para ahorrar. Claro que no. Pero se volvían como esclavos de la seguridad. El hecho de querer tener mi pan asegurado. ¿Y qué hacían? Así que se volvieran, como digo, esclavos del trabajo. Tengo que regresar mañana. Y si el trabajo era pagado semanalmente, me pagaban esta semana y tenían que volver la otra porque si no, no me alcanzaba para la comida de la siguiente semana. Por eso es que tan importante lo que menciona César. Así, libertad y seguridad es lo mismo. A la gente, los trabajos, les gusta que uno necesite del trabajo, que se vuelva esclavo del trabajo, porque le da esos beneficios que a algunos les gusta, otros no. Y con lo que tú decís, Renato, digamos en la era agraria, agraria Sí, se dice, ¿verdad? La mayoría eran pues las personas empresarios, como tú decís, ¿verdad? Por eso vienen los apellidos Baker, Smith, Farmer, porque digamos todo lo que ellos, digamos el granjero que pagaba al rey un impuesto por el derecho de usar la tierra, por eso se apellidan sus empresas como ellos, digamos, ¿verdad? Por eso hablamos de empresas como Farmer, como un granjero, o panaderos, Baker, lo que les acabo de mencionar, porque realmente vivían al día también. Entonces, para el negocio de ellos era su familia entera, no había más opción, ¿sí? Aquella persona que, dice Robert Kiyosaki también, la persona que es agricultor, le mencionó, no, Robert Kiyosaki no lo dijo, su padre rico le mencionó eso, que las personas agricultoras son las personas a las que se tienen que aprender, son más empresarias que cualquiera. ¿Por qué? Porque ellos están cosechando, ahí sí que, y van teniendo esa ganancia mes a mes, día a día, de lo que ellos trabajan, realmente, con esfuerzo. Yo antes de empezar este libro, yo estaba haciendo un análisis, de leer otra vez este libro, porque este es uno de los libros que ya leí, y le decía a Renato, mira, ahora estoy, bueno, él me decía a mí, mejor dicho, de aniversario estás, porque hace 10 años lo leí, y no vayan a creer que no es un libro que no se apegue a lo que estamos viendo hoy por hoy, incluso se apega mucho más de cualquier otra cosa. Es un libro que realmente nos enseña a cómo nosotros podemos empezar a pensar a ser empresarios, y los que nos están escuchando y tienen duda de ay, Dios mío, ¿y cuándo voy a empezar? Pues nunca hay un momento perfecto. Y eso lo mencionan también en este capítulo, en esta introducción. Nunca hay un momento perfecto. Siempre, digamos, hay excusas como, por ejemplo, ay, es que porque no tengo tiempo, o porque no tengo suficiente dinero, o porque mis niños están muy pequeños, o porque esto y por el otro. Entonces nunca va a haber un momento perfecto para poder iniciar esta aventura. Y lo que usted decía de qué hace diferentes a los empresarios es que la razón es que, menciona Robert Kiyosaki también, muchas de las razones es que los empresarios, para muchos empleados, quiere decir, no se convierten en empresarios es por el miedo a no tener nada de dinero.
ningún ingreso, lo que hablábamos. Pero también la diferencia es que los empresarios tienen la habilidad de operar sin dinero. O sea, ¿cómo puedo operar sin dinero? Pues ahí viene la inteligencia de cada uno de cómo poder generar sin un centavo. Y hoy en día la era del internet, pues miren, hay una vitrina. Yo veo el Facebook, por ejemplo, las personas que tienen y usan Facebook, todos creo que la mayoría usamos, pero realmente esa es la vitrina ahorita de muchas de las tiendas. O sea, ya no hay un local al que yo tenga que rentarle, sino que está el Marketplace, por ejemplo, ¿verdad? Y el Instagram también, obviamente. Y también preguntaban en este capítulo si las personas nacen siendo empresarias o se entrenan para ser empresarios. Y Robert Kiyosaki decía que su padre rico le decía, qué pregunta que no tiene ningún sentido esta, ¿verdad? Claro. Es como si nos cuestionamos si las personas nacen siendo empleadas o se les enseña a convertirse en empleadas. Y realmente, al final de cuentas, las personas desde jóvenes, y ahí venimos a la misma situación, se les entrena en los colegios a ser empleadas. Porque por lo mismo hay más empleados que empresarios. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar duro para tener un trabajo. Esa es la frase, ¿verdad? Y fundamentalmente lo que usted dice, Margarita, lo voy a citar específicamente en el libro, ¿verdad? Dice, porque hay tantos padres que dicen a sus hijos, ve a la escuela para que puedas conseguir un buen trabajo. Nunca he escuchado, la verdad eso a mí me impresionó cuando él dice, nunca he escuchado a ningún padre decir, ve a la escuela para convertirte en un empresario. La verdad, queridos amigos, ponle mucha atención a lo que te decía Margarita. Es fundamental preguntarnos si nacimos para ser empresarios o para ser empleados. Sí, porque la diferencia realmente la pone muy clara Robert Kiyosaki. O quieres seguridad. Seguridad nos referimos a tengo mi trabajo seguro, ¿verdad? Así, Mi no, paguito, ajá, quincenal, mensual, sí, o algo, ¿verdad? O quieres libertad. O sea, quieres ser empresario, igual, existe un sueldo seguro, pero en la medida que yo me esfuerzo también, ¿verdad? No quiere decir que las personas que son empleadas no se estén esforzando, sí se están esforzando, pero a cierto grado, pues no hay un compromiso más allá. Dicen de que muchas de las personas que son empleadas, cuando vean los empresarios, dicen, ay, dichoso, ay, qué rico, tiene tiempo. Pues no saben si trabajan domingos, pues no nos ha tocado trabajar hasta domingos, ¿verdad? Entonces siempre dicen, ay, sí, pero es su jefe, entonces se manda solo, claro, pero así como te manda solo, manda muchas cosas de obligaciones que hay que atender. Y el tema que usted decía, César, ese pedacito que usted leyó, bueno, sí, claro. Por eso hay tantos padres que dicen a sus hijos, ve a la escuela para que puedas conseguir un buen trabajo. Sí. Pero, ¿verdad? Nunca he escuchado a ningún padre decir, ve a la escuela para convertirte en empresario. Y ahora fíjense la reflexión que trae la introducción. Dice, lo que yo mencionaba, lo de la era agraria. Los hijos de esos granjeros, agricultores, panaderos, los niños criados en esa era de las familias de empresarios seguían los pasos de sus papás. Claro. El patrimonio de sus papás, ¿verdad? Entonces se convertían en empresarios y ese era su entrenamiento, o sea, lo que uno vive de pequeño. Las personas que me están escuchando, nos están escuchando o nos están viendo en tema y saben que que tienen ese patrimonio, pues cuídenlo y entrenen a más personas, porque esa es la forma en que pueden lograr esa libertad para muchos más años, ¿verdad? Y lo que usted dice realmente, la verdad es que más adelante en el libro uno encuentra una situación que dice, el sistema educativo realmente es un gran sistema para la producción masiva de empleados. Sí. O sea, yo cuando leí ese segmento dije, pues sí, tiene razón. Pero usted sabe que también explican, exactamente, también explican que en la revolución industrial, cuando la demanda de empleados creció, en respuesta el gobierno se abocó a la educación masiva, lo que se decía, pero adoptó el sistema prusiano.
Claro. Yo nunca había escuchado eso. O sea, yo dije, Sí. y me fui al ChatGPT. Se fue a la inteligencia artificial. Ajá. Que sí, en la mayoría de los sistemas escolares occidentales del mundo, el propósito era producir soldados. Eso viene desde esa era, ¿verdad? Y empleados, personas que siguieran órdenes. Por eso la educación es así. Entonces, recuérdense, la gran diferencia entre ser empresario y empleado. Un padre rico decía, la libertad. El padre pobre mencionaba Robert Kiyosaki, buscaba la seguridad. Y Renato, ahí, si te das cuenta tú, cuando habla del sistema educativo prusiano en esto, enseña a la persona a obedecer normas, reglas, estructuras educativas, levante la mano para preguntar, siéntese, pase, haga una fila para recibirle a una calificación, ABC. Pero me llama la estadística fuertemente en lo que dice más adelante, los empresarios más famosos. Dice. Por eso tampoco quiere decir que dejemos la escuela, pues tampoco, pero dice, los más famosos no terminaron la escuela. Y fíjense que yo conozco, conozco que no son famosos y no terminan la escuela, simplemente no era lo suyo. O sea, seguir reglas no era lo suyo porque buscaban esa libertad. Sí, y entre los más famosos encontramos a Thomas Alva Edison, que es el fundador de General Electric, a Henry Ford, que es el fundador de Ford Motor Company, también a Bill Gates de Microsoft, a Richard Branson, el fundador de Virgin Records, entre otras, a Michael Dell, fundador de Dell Computers, también a Steve Jobs, fundador de Apple Computer y Pixar, y Fred Turner, el fundador de CNN. Este es entre uno de los más famosos, porque también nos quisieron vender la idea de que únicamente vamos a tener éxito si seguimos la siguiente regla, que es estudiar duro para conseguir un buen trabajo y si no nos alcanza ese trabajo, regresar a estudiar para volver a trabajar duro y que nos alcance ese dinero. Pero ¿por qué nos metieron esa idea? Porque necesitaban buenos soldados que hicieran caso, gente que estuviera, que estén preparadas para las cadenas de montaje, porque digamos, en los carros de Henry Ford eran cadenas de montaje, entonces gente que supiera hacer un oficio y hiciera caso. Así, mira, tu trabajo es esto. Y los educaban para hacer caso. Y que siguieran las reglas del juego. Entonces, desde pequeños nos enseñaron a hacer caso para que cuando saliéramos al mundo real hiciéramos caso en nuestro trabajo. Por eso es que hay personas que se han salido del huacal y han roto ese esquema. Y son estas personas que han sido empresarios tan exitosos que nos dicen, miren, no solo hay un camino, o sea, ese camino no es que sea malo, simplemente hay otros caminos que podemos recorrer que nos van a enseñar, que nos van a dar también otra libertad. Y también nos dicen, miren, no es necesario que saquen un producto totalmente terminado. Y eso nos viene el ejemplo de Bill Gates con el tema de Microsoft, porque dicen, si se recuerdan, desde el Windows, voy a decir 2.0, lo sacaron y no estaba terminado. Venían y sacaban un Service Pack para poder actualizar ese Windows. Y hasta la fecha, siguen sacando el nuevo Windows sin estar terminado. Ay, uno decía que se me puso la pantalla azul de la muerte. Ajá. ¿Y qué pasaba? Reiniciaba la compu, la tenía que nuevamente así como formatear y nuevamente pues encenderla. ¿Pero por qué tenía éxito? Porque era un producto que se necesitaba en ese momento. Pero muchas veces las otras personas, que son personas más estructuradas, que necesitan esa seguridad, no se animan a sacar algo a medias, porque ellos necesitan que todos los semáforos estén en verde, porque si no, va a decir, ay, es que no estoy listo, no va a pasar, o necesita que todas las estrellas se alineen para que ellos saquen el producto. Pero en cambio, una persona emprendedora dice, no, yo me tiro, en el camino lo arreglamos, porque se necesitan diferentes características. Pero hay algo de eso que, perdón, hay algo sobre la perfección que hablan de que la perfección es también como que la respuesta a no quiero fracasar, algo así mencionaba el capítulo, ¿verdad? O
O sea, no quiero, yo quiero que sea perfecto y entonces, porque le tengo miedo al fracaso, es la respuesta. O sea, la perfección, yo eso no lo había entendido. Muchas veces cuando nosotros queremos tener algo perfecto y nítido, es porque por dentro de nuestro inconsciente estamos cubriéndonos las espaldas para que no fracasemos en nuestra mente, pues, pero puede pasar a otras situaciones que ignoramos dentro de nuestro control, que puede ser que estemos bien o podamos fracasar en algún momento, ¿verdad? Por supuesto. Y realmente lo que quiero reforzar un poco lo que decía Renato. Y un tiempo atrás, en mis tiempos de lectura diferentes, leí un libro de Robin Sharma que se llama El líder que era licenciado. Robin Sharma es el mismo autor del libro El monje que vendió su Ferrari, como es un libro como motivacional, ¿verdad? Pero Robin Sharma hablaba mucho de esto, que realmente uno debe de... Pues, la academia te da seguridad. Me siento con mi título académico, que puedo conseguir un puesto, que puedo ocupar una plaza, que puedo ocupar un puesto específico, que puedo escalar dentro de la organización. Pero al final, diría Robert Kiyosaki, te mete a la carrera de la rata, te mete en ese modelo, porque te da seguridad, pero te quita la libertad. La libertad de decidir, la libertad de tomar retos, la libertad de emprender, ¿verdad? Porque este libro, la verdad es que me encanta cuando dice, finalmente pregunté a mi padre rico por la diferencia entre los conceptos. ¿Acaso la seguridad y la libertad no son lo mismo? No, no. Son situaciones opuestas. Exacto. Muy opuestas, porque la seguridad realmente me da seguridad, sí, pero me establece en una cajilla. En cambio, la libertad me envía a salir de mi zona de confort, a trabajar, a esforzarme fuertemente, ¿verdad? Si quieres libertad, dice, ¿verdad? Si quieres libertad, deja a un lado la seguridad. Los empleados desean seguridad y los empresarios buscan libertad. Así es. ¿Y qué creen qué partes tiene que tener un negocio según Robert Kiyosaki? Número 1, y me encantó esta parte porque de verdad es muy cierto, muy atinado. Bueno, según un amigo de Robert Kiyosaki, no es Robert Kiyosaki el que habla de esto, sino que es un amigo de él, que lo menciona acá. Hay 3 partes. Primero, tener la gente adecuada, y eso es muy cierto. Tener a las personas que sean especialistas en lo que uno necesita. Si queremos a alguien en ventas, un vendedor nato. Si queremos una persona que esté viendo toda la parte de tecnología, un informático, etc. Número 2, una oportunidad adecuada. Y número 3, encontrar el dinero. Pero él decía algo muy importante, que rara vez las 3 piezas se alinean al mismo tiempo. Y es cierto, a veces tenemos la gente, pero no tenemos la oportunidad. A veces tenemos el dinero, pero no encontramos la oportunidad. Y así, ¿verdad? Andamos jugando. Entonces, el trabajo más importante, menciona Robert Kiyosaki, de un empresario es tomar una pieza, o sea, la gente adecuada, por ejemplo, y luego comenzar a unir las otras 2. Eso puede tomar una semana y hasta años, o sea, si no se desesperen, porque miren, lo que pasa es que muchas veces, y peor cuando uno cuenta, ¿verdad? Ay, voy a poner mi empresa y voy a hacer esto y el otro, y los primeros que dan su opinión obviamente es la familia y preguntan, pero ¿para cuándo vas a vender, verdad? O ¿para cuándo tal cosa, verdad? Pero entonces solo se ríe. Sí. No, porque cabal, así pasa. ¿Verdad? Así pasa, y los amigos también. ¿Y por qué no salís si ya no te vemos ni la nariz ni nada? Porque estamos trabajando, realmente queremos que esto funcione. Entonces, esto de tomar años es bien cierto, pero si tienes una pieza, por lo menos has empezado. Entonces, hay que iniciar por algún lado. Y Margarita, algo bien importante que el autor, en este caso Robert Kiyosaki, estableció una metamorfosis en nosotros, un cambio bien radical. Me encanta un segmento cuando habla que dice de oruga a mariposa. Sí. Creo que cuando somos como orugas estamos metidos en el quehacer, trabajamos, nos felicitan en el trabajo, nos felicitan aquí, nos dicen qué buen empleado, el empleado del mes, el empleado del año, el empleado del siglo si quiere. Pero cuando Robert Kiyosaki iba en su viaje de regreso después de haber trabajado en Xerox y se sube a ese avión y se da cuenta que las cosas cambiaban, creo que él empezó a hacer esa migración de oruga a mariposa. Pero muchos lo que tienen miedo es ese viaje, esa estructura de perder esa comodidad. Porque cuando uno es oruga está recibiendo el recurso mensual, quincenal o como lo hemos recibido, ¿verdad? Pero cuando uno es mariposa, en este caso, pues haciendo la estructura como tal, ¿verdad? No tomándolo mal, ¿verdad? Una mala estructura,
la capacidad de volar, si quieren, ¿no? La búsqueda de la libertad, realmente eso es una verdadera metamorfosis, ese cambio circunstancial que se da en uno, porque surge como un pensamiento nuevo, una nueva idea. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene por delante? La zona de confort y la comodidad se acabó, porque empieza un nuevo reto. No sé si yo quería agregar algo de lo que mencionó Renato del producto de Windows, ¿verdad? Que realmente introducir un producto, pues es un arte, mencionó Robert Kiyosaki, porque obviamente uno, por esperar que es perfecto, puede que nunca lo sea. O sea, y esa parte solo tiene que ser suficientemente buena. Esa parte me encantó a mí, porque si es bueno, yo voy a esperar a que esté ya, o sea, Windows es bueno y todos usamos Windows. Y por eso yo esperé y toleré que la pantalla quede azul y todo lo que pasa en esa versión. Pero yo toleré, bueno, ahorita ya no hay tanta tolerancia, ¿verdad? Ustedes, porque uno ya espera que las cosas vengan más afinadas, pero al inicio sí era, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un producto que hoy por hoy están iniciando, pues échenle ganas, pero no esperen que sea perfecto, porque la perfección es lo que decía yo al inicio, y lo que menciona Robert Kiyosaki, la perfección no es más que la respuesta a los miedos que yo tenga, ¿verdad? El miedo a fracasar. Y no hay nada perfecto, la verdad que no hay nada perfecto. Y realmente, Margarita y Renato, este libro, la verdad es que hoy para mí tiene mucho sentido, porque este es un libro muy diferente a escrito que los libros teóricos que había leído. Voy a leer un segmento exactamente como dice. Los libros, ¿verdad?, sobre empresarios escritos por profesores universitarios tienen un sabor diferente. Los catedráticos tienden a analizar el tema hasta el hueso, dejando solo los hechos o hallazgos estáticos. Me parece que es difícil leer esos libros técnicamente correctos, porque a menudo son aburridos. Yo la verdad es que en este libro empiezo a encontrar muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas actividades de fracasos, y la perfección, como usted dice, eso es teoría. O no sé si te ha tocado la vida perfecta desde que decidiste ser empresario, ¿no? No, por supuesto. Y cabalmente menciona lo que dice César, que él quiso enfocarse este libro que fuera diferente al resto, que quiere hablar de los fracasos porque la gente aprende más de los fracasos. Dice que en una oportunidad le dieron, así, fue a dar una conferencia a la Universidad de Columbia, y lo que quiso fue contar todas sus malas experiencias o los fracasos que ha tenido para que otros no lo cometan. Y dice que la persona que invitó a Robert Kiyosaki la llamó el director y le dijo, mire, aquí en la Universidad de Columbia no permitimos que los fracasos hablen. Por eso en la universidad buscan o quieren como educarnos para que no cometamos muchos errores. Pero en el mundo empresarial el secreto está en cometer muchos errores y aprender de ellos para no volverlos a cometer. Antes, un buen gerente era una persona que llegara con un récord impecable, sin tachones, así como, mire, yo no he cometido ningún error. Pero ahora es diferente. Buscan a personas que hayan tenido incluso bancarrotas, porque ya saben cómo afrontar eso, ya saben cómo manejarlo emocionalmente y que no vuelva a pasar. Por eso es tan importante el fracaso, porque ahí es donde está la lección. Alguien que no ha cometido ningún error, pues voy a decir, es alguien que tal vez no ha pasado por cosas difíciles. Por eso es que no ha fracasado, porque el fracaso empresarial es donde está la lección. Y realmente lo que tú dices viene a mi mente. Yo siempre he dicho que los libros o las estructuras, pues antes las construían en un mundo ideal, ¿va? Sin errores, sin faltas ortográficas. Pues no es eso, pues, lo que quiero resaltar. Yo recuerdo que una vez en un lugar llegaba una persona a hablar sobre el amor y la bondad, ¿verdad? Y desde el concepto religioso. Los muchachos eran en su gran mayoría privados de libertad y no ponían atención. Pero de repente un día invitaron a uno que había sido de lo peor. Así, de lo peor. Entonces, como él había sido de lo peor y contaba su experiencia de cómo salió, la verdad, todos atentos. Recuerdo que me llamó mucho la atención que él, siendo él ese esquema, le llegó a hablar del amor a un grupo de personas indistintas, privados de libertad.
Y cuando él estaba ahí, recuerdo que destapa una botella con agua y toma un sorbo con agua, la cierra y de repente uno de los que está ahí le dice, me regalas agua, y viene él y le tira una botella. Y el otro la agarra y entonces, bueno, la toma y toma agua y la reparte a los demás. Él sigue hablando del amor, la cordialidad y todo. De repente viene él y está, y uno de ellos, él saca un cigarro y uno de los que están ahí le pide, le agarra la cajetilla y se la tira y la agarra, y él antes de devolver la cajetilla saca cigarros para los demás. Pero lo que más me impresiona es cuando él le dice, cuando pide las cosas de vuelta, y ustedes hablan que el amor no existe. No, todos, no, acá no existe. Entonces, ¿por qué le compartí ese agua al otro? ¿Y por qué le dice cigarro al otro? Antes de devolverlo, ¿no? Entonces, cariño, ya, pues. Solo lo podía decir alguien que ha vivido la experiencia. Entonces resalto esto porque realmente este libro está escrito por gente, y hay anécdotas de gente que se tronó la cara fuertemente con el piso, así fuertemente, y tiene experiencias duras. Como dicen aquí, ¿quién aprende a manejar bicicleta sin caerse alguna vez? Difícilmente lo vamos a aprender, ¿no? ¿Sí? No, y también recuérdense que los empresarios no es que te dan todas las respuestas, ¿verdad? Ay, me sé, todos somos una enciclopedia, no. De hecho, recomienda Robert Kiyosaki que seamos una taza vacía. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a buscar el conocimiento de esas personas que tienen esas especialidades, como los contadores, necesitamos una contabilidad, como esas personas, los asesores en general. O sea, esa parte es súper importante, tener esa taza vacía, porque uno siempre va a estar aprendiendo. Y aquí viene la parte que a mí me gusta, y yo creo que ustedes también, Claro. sobre la sobreespecialización, que él habla sobre un cuadrante de flujo de dinero. Los que nos están escuchando no les puedo enseñar pero por eso deberían de vernos en YouTube. Hay un cuadrito, o si quieren en el libro también, hay un cuadrito muy bonito del flujo de dinero, que precisamente es este lo voy a enseñar. Claro, con 4 componentes, E, A, D, I. Así es, que habla sobre que la E corresponde a ser empleado, la A corresponde a ser autoempleado, dueño de un negocio, pequeño especialista, la D corresponde a ser un dueño de un negocio grande, digamos 500 empleados o más, y la I corresponde a ser inversionista. Y entonces, a mí lo que me gustó es que yo quiero ser la I, obviamente, pero todavía no estamos en esa etapa. Pero las personas que están en esta etapa tienen que saber que si están como autoempleados, se tienen que volver dueños y luego inversionistas. Así es, si no, corríjanme, por favor. Y si están empleados, igual. O sea, autoempleado, dueño, inversionista. ¿Por qué? Porque de esa manera uno va viendo cómo avanzando su negocio. Esa es la verdad. Y es que lo que pasa que, fíjese Margarita, que pienso yo, no sé qué opinas tú, Renato, pero digamos, uno dejar la comodidad de ser el empleado para convertirse en una estructura creciente, un autoempleado, que digamos, el empleado pues trabaja y recibe. El autoempleado, pues, bueno, el anterior tiene un horario. El autoempleado, pues tal vez no tenga un horario, pero si no hace la tarea, no hay quien no recibe ninguna ganancia ni utilidad. El dueño tiene que estar dentro de la operación constante, y el inversionista, pues alguien que sin necesidad de estar, produce rendimientos, vive de sus, como lo decíamos anteriormente, de sus flujos de caja producidos. Aunque el dueño tampoco es necesario que esté. Un 20%. Lo que pasa es que si el dueño no está, se levanta aquella imagen que dice al ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Ese es un esquema. Ajá. Pero sí, ya una vez bien establecidos procesos, procedimientos, una definición clara, el dueño puede ausentarse, ¿no? Pero entonces ya solo vive de la estructura como tal. Pero yo creo que más que todo, fíjense que un pasito antes de lo que usted dice, fíjense que la gente lo que le tiene miedo dentro de un modelo económico de esto es que tiene una serie de excusas. Yo, la verdad, cuando leía el montón de excusas, que sí voy a leer algunas, porque yo creo que fíjese que usted y yo, Renato, vivimos en algún momento la etapa, porque cuando uno es empleado, esas excusas no están, porque uno recibe, cuando uno es autoempleado tampoco. Cuando es dueño la empieza a vivir, y cuando es inversionista creo que las puede vivir más, o empresario, dice, no tengo dinero. Es la primera excusa que todo el mundo, por eso no inicia nada. Segunda, no puedo dejar mi empleo porque tengo hijos que mantener. 3, no tengo ningún contacto.
4, no soy lo suficientemente listo. Imagínense, ¿verdad? Solo de él mismo ahí. Son 10 componentes. No tengo tiempo. No puedo encontrar a nadie que quiera ayudarme. Me toma demasiado tiempo construir un negocio. Me da miedo. Esa más miedo me dio a mí cuando leí esa, que el miedo me da miedo, ¿verdad? Y no me gusta tratar con empleados y estoy demasiado viejo. Sí. Entonces yo creo, Margarita, que usted tocó algo bien importante. Esos 4 componentes que usted dice, yo creo que las personas para llegar a ese nivel tienen que construir y darse cuenta que entre un empresario y un empleado, antes de tomar esa decisión, realmente hay que ver la diferencia entre lo que es la libertad y la seguridad, ¿no? Y eso se vence como un componente, según entiendo yo, si no, corríjanme, con entrenamiento. Sí. Otra cosa bien curiosa es que las personas que son asalariadas lo que buscan es un salario, mientras más alto mejor, pero en cambio los empresarios más que un salario lo que buscan es un producto final, y mencionan aquí a varios gerentes o directivos que tienen sueldos grandísimos, como el de John Wilder, que tiene un salario anual de $55.2 millones. El de Robert Toll, que es de Toll Brothers, que gana 44.3 millones. También el de Ray Irani, que es el de Petroleum, que gana 41.7 millones. El de Home Depot gana 39.5. Estos datos son cuando escribieron el libro. Y el gerente de Motorola gana 38.9 millones. Pero esos son los salarios de los directores. Pero miren los salarios de los dueños de las empresas. Por ejemplo, Steve Jobs con Apple Computer, $1. Porque él no está por un salario. Jeff Bezos gana $81,000. Warren Buffett, $311,000. Paul Anderson, que es el de Duke Energy, $361,000. Si se dan cuenta, unos son de millones, el otro son miles, y otros de $1, porque están por un anhelo mucho más grande que un salario. O sea, los otros se mueven por un salario, las otras personas se mueven por un sueño, algo para cambiar el mundo. Y la verdad es que, fíjense que con lo que tú acabas de decir, ahí es donde surge la estructura de los propósitos de la vida de alguien, porque la verdad es que cuando vemos estos componentes, digamos, voy a pensar, si yo quiero seguir siendo empleado, ahí me puedo quedar tranquilamente, sí. Porque si yo tengo un salario de ese tamaño, pues voy a estar feliz y contento y satisfecho. Pero si quiero pasar a ser autoempleado, pues voy creciendo. A mí me surgen, digamos, en este componente una lista de diferencias que hace Robert Kiyosaki en el libro, ¿verdad? Número 1, ¿verdad? O sea, marca, no sé, como que le gusta el número 10, porque siempre marca 10 variables, pero por ejemplo, voy a leer algunas. Dice, listado de diferencias que debemos de tener. Número 1, habilidades para cambiar la filosofía de seguridad y libertad. Habilidades para operar sin dinero. Habilidades para operar sin seguridad. Habilidad para enfocarse en oportunidades en vez de enfocarse en los recursos. Entonces, se dan cuenta, es mucho desarrollo de habilidades que él busca. Y es algo que uno normalmente cuando es empleado no las busca más. Uno ya está tranquilo, ya está uno establecido en una posición, y eso hace que uno de una manera esté en una zona confortable, cómoda, y no tenga esos nuevos retos que tiene que tener cada día. No sé qué opinan en esa parte ustedes ahí. Sí, efectivamente. Como hemos venido diciendo, son diferentes características. Y siempre con el cuadrante de flujo de efectivo, no necesariamente hay un orden para poder escalar. No importa si estamos en el área de empleados o autoempleados o ser dueño de negocio, siempre podemos ser inversionistas. Es decir, podemos ser un empleado e invertir, voy a decir, en una franquicia, o podemos ser empleados y tener un negocito extra, o podemos ser autoempleados y simplemente pues vender, si somos doctores, porque todos los doctores que trabajan en su propia clínica son autoempleados, pueden también vender productos médicos y tener su propia venta de productos, que es un negocio aparte,
Y eso pueden, así como les digo, pueden tener varios negocios a la vez, o ser autoempleado y ser dueño de una empresa también. No es necesariamente un orden que tengamos que aprender a seguir, sino simplemente lo importante es que no importa en cuál nosotros nos sintamos cómodos. Si nos sentimos cómodos siendo autoempleados, porque los abogados que trabajan en su firma, si ellos no atienden al cliente, pues no ganan. Entonces se ven autoempleados. El médico, si no atiende al paciente, no gana. El arquitecto puede tener su oficina de arquitectura, pero si no atiende a su cliente, no gana. No importa en cuál estemos. Si somos cómodos, si estamos cómodos con el empleo, porque somos asalariados y nos gusta esa comodidad, no importa, está bien. Lo importante es que ahorremos, que nos paguemos a nosotros primero e invirtamos. Ok, qué bueno que lo aclaraste, porque yo estaba confundida y por eso pedí, me corrigen. Pero realmente, digamos, si uno anhela ir como a ser inversionista, yo creo que, o considero que es bueno, obviamente, ¿verdad?, pasar por todas las fases para poder tomar buenas decisiones, claro, ¿verdad? Sí, claro. Y invertir en lo que realmente me pueda generar más utilidad. Es que lo que pasa es que... Solo para hablar un poquito claro el tema, Adelante. yo puedo ser médico, Uh-huh. ¿sí? No tiene nada que ver con el tema de invertir en bienes raíces. No, Pues no tengo que escalar, ¿sí? Para ser inversionista. Yo puedo ser abogado y que me gusten las criptomonedas. Entonces no necesita que sea empleado o autoempleado dueño si voy a invertir en criptomonedas. O voy a invertir en la bolsa de valores o en activos. No necesito escalar. No es necesario. Sí, yo te pongo un ejemplo. Digamos, nosotros nos dedicamos a las estructuras financieras, análisis y pues, muchas líneas de negocio. Pero digamos, yo sin ser eso y siendo educador, también en otro momento, pues en otro sentido recibo ciertas regalías, tal vez de una cuantificadas. Hace tiempo atrás escribí una tesis y vendo esos derechos. Y por eso recibo una forma de recursos como tal. Ajá. Entonces, si fuera más creativo de mi parte y creara más documentos de ese tipo y los vendiera, no necesito estar ahí. No. ¿Verdad? Y eso me está generando recursos. ¿verdad? Así es. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es algo que, en este caso, Robert Kiyosaki nos lleva a un componente que me fascinó cuando lo leí, que se llama la filosofía de un empresario. Ajá. Porque la mayoría de personas, de verdad, miren, no es por nada, pero nos educaron los últimos 500 años a ser empleados. Sí. En la escuela, de verdad, cuando uno está, señor, levanta la mano, sí, siéntese, haga fila para eso, haga fila para apréndase las tablas de multiplicar de memoria, haga esto, haga lo otro, y aquí. Pero entre la filosofía de un empresario, nuevamente son 10 variables. Ajá. Y esas, la verdad, me gustaron muchísimo, porque dice, son como un viaje de un lugar a otro. Miren la primera, dice, escuchen bien, queridos amigos, un deseo, por eso tú lo decías bien, como un propósito, un deseo de seguridad a un deseo de libertad. Solo es a mí, la verdad, me hace reflexionar profundamente, porque la mayoría de personas queremos vivir en un modelo de seguridad, pero te acordás cuando decís aquella frase, libertad financiera. No estás hablando de salario seguro, Sí. no estás hablando de sueldo fijo, o no estás hablando de me pagan tanto a cambio de, estás hablando de libertad financiera. Es un componente basado en esto, un deseo de seguridad a un deseo de libertad. Pero miren este otro, un deseo de tener un sueldo al deseo de tener mayor riqueza. A la gran, yo cuando veo esa número 2 y me doy cuenta de que pensar más en la riqueza que en un buen salario. Sí. Porque digamos, yo una vez escuché esta frase y se me pegó un día. ¿Y por qué renunciaste? Porque solo tenía un buen salario. Imagínense eso. Se fue de la organización porque solo tenía un buen salario. Dígame, no sé cuántos, tal vez del tamaño de los que tú mencionaste, de millones de dólares, Sí. pero tal vez eso no le daba libertad, porque los tenía metido entre la caja de la rata, pagando mensualmente, quincenalmente, y no tenía esa Estaba libertad. esclavizado de que sabía que tenía que llegar a fin de mes para volver a pedir su dinero Claro. y ya no quería sentirse atado al trabajo. Así es, porque mira la número 3, de valor de dependencia a valor de independencia. ¿Quién tiene independencia para tomar decisiones? Muchos recursos puede tener, pero tenía un jefe inmediato al cual tenerle que pedir permiso. Yo recuerdo una vez que cuando yo trabajaba en la relación de dependencia, una tenía la grabación de mi hija de sexto primaria. Y el que era mi jefe, yo le dije, mira, fíjate que necesito ir con tiempo, esto y lo otro.
Y yo feliz y contento, ¿verdad? Está bien, preparé mi salida para ese día temprano y cuando a las 4:30 de la tarde, 16 horas del país, iba yo para afuera, bueno, nos vemos, ¿a dónde vas? Es que hoy, como te dije, era la grabación de Sexo. No, sí, te voy a decirle que si quieres el estilo de vida que das, te tenés que quedar. Y no fui yo ese acto de grabación de mi hija de sexto. Pura película. Pura película. Sí. Y eso realmente era totalmente una dependencia porque me tuve que quedar. Fuera hoy que me dijera eso, le digo a él, nos vemos mañana temprano, pues, porque realmente es un modelo diferente. ¿Verdad? Algo más que da también en este punto es que uno cuando depende de la empresa está obligado a hacerle caso, como hizo César, Sí, claro. a la empresa. Hay un cliente molesto o incómodo o que no me gusta tratar, estoy obligado a atenderlo. Pero Sí. en cambio, si tengo la libertad y la independencia, yo puedo escoger a mis clientes. Yo puedo la libertad de escoger a quienes sí y a quienes no. Eso quería aportar con ese punto, César. ¿Verdad? Entonces realmente para mí dice, a mí me genera este atractivo interesante. Miren, en la número 4, lo que tú decías, hacer mis propias reglas en lugar de obedecer las de alguien más. Imagínate tener tus propias estructuras para engrandecer tu operación. Y una que hay muy importante, elegir ser empresario en vez de empleado. Es una elección, es una decisión que podemos tomar sustancialmente dentro de este modelo, ¿verdad? Entonces realmente yo creo, queridos amigos, que este libro nos lleva a un crecimiento fundamental. Nos da, para mí, pues, una serie de herramientas. Me gusta una que dice, después de haber leído los millones que puede ganar alguien salarialmente. Entre las conclusiones dice, en mi opinión, la mayor diferencia entre un empresario y un empleado se encuentra en la distancia que hay entre el deseo de seguridad y el deseo de libertad. Un empleado con su salario pues tiene un tope, pero la persona que trabaja por su cuenta pues es ilimitado, solo depende de su capacidad de poder expandirse y poder crecer. Recuérdense que la ley de los ingresos nos dice que mientras más valor demos, más dinero vamos a recibir como consecuencia de dar mucho valor. Por eso es tan importante ser una persona muy influyente y de ofrecer un buen servicio, porque estamos dándole valor a lo que queremos, a lo que nos apasiona. Y realmente pues yo creo que, queridos amigos, aquí en Haz que Suceda algo bien importante que tú tienes que entender, que esto es un libro que te va a recomendar a tomar algunas decisiones antes de renunciar a tu empleo. Y realmente te va a poder ir ayudando a poder saber entre qué es lo que tú quieres dentro de tu estructura de vida. Yo recuerdo que cuando usted tomó la decisión de salir de la organización financiera de un trabajo, usted buscaba algo más grande que un salario. Sí. Usted buscaba, pues, tal vez uno no sale en la búsqueda de una independencia financiera, uno sale en la búsqueda de un sueño, de un anhelo, de un propósito. Así es. Y el propósito no siempre es, bueno, hay diferentes propósitos, el propósito espiritual, el propósito financiero, el propósito, ¿cuál es el propósito de uno? Eso es importante antes de que ustedes renuncien a su empleo. Y si ya renunciaron, igual este libro les sirve, o sea, puede reafirmar su decisión y eso es una excelente guía y orientación que se nos da Robert Kiyosaki. Yo quisiera hablar un poco de la olla de oro al final del arco iris, que es Claro. un tema que habla Robert Kiyosaki, que algo que me encantó cuando empezó a escribir esta parte es que el inicio siempre es difícil, siempre es difícil ser empresario al inicio, no fue fácil para él tampoco, ¿verdad? Como lo comentó Renato al inicio de lo que estamos platicando, y también si uno se apega a un proceso de aprendizaje, el mundo de uno cambia, definitivamente, pero hay que estar en constante aprendizaje, y es algo que de verdad, ya sea en capacitaciones, en libros, en artículos, en podcasts, en lo que ustedes quieran, hay que estar siendo autodidacta todo el tiempo, actualizándose. Lo otro es ser capaz de servir a más y más gente. Esa parte a mí me gustó mucho, que Robert Kiyosaki fue una de las razones por las cuales él se convirtió en un empresario, y ser libre, por supuesto, ¿verdad? Pero el servicio hacia el prójimo no solo porque me va a remunerar en algo, sino porque estoy sirviendo a la sociedad en mi pedacito. Eso pega significativamente en cualquier país.
Y creo que en el país que ustedes se encuentren, si ustedes tienen un trabajo seguro, pero quieren ser empresarios, pues pueden ser ambas cosas. Esa es otra cosa que quería hablar yo, que no está aquí. Uno puede ser empresario teniendo su empleo. Pues esa transición no es fácil. Esa transición de soltar, así empecé yo, ¿verdad? Claro. También César, creo yo, Sí, ¿verdad? sí No fue. sé si tú fue igual, pero digamos, antes de renunciar a mi empleo, pues yo empecé trabajando en las noches de lo mío, ¿verdad? Después de mi jornada laboral, pues yo me iba a mi casa a trabajar en lo mío y los fines de semana también. O sea, esa parte se sacrifica el tiempo, definitivamente, por eso no es fácil. Y obviamente todos tenemos miedo. La diferencia es que el miedo nos hace buscar seguridad o nos hace buscar esa libertad, ¿verdad? Y realmente, como dice el autor del libro, en este caso Robert Kiyosaki, pues esto solo es la introducción, imagínate, ¿verdad? Sí. Solo la introducción, pero me encanta un pedazo muy sencillo que dice, el resto del libro está dedicado a tu libertad. Sí. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Que este libro realmente te va a enseñar a tener una libertad. Porque realmente si quieres tener seguridad, este no es el libro para tener seguridad. Este libro te va a enseñar a tener Y libertad. puede ser que sea algo como que chocante, digamos, si la persona que está así como, no, porque tengo muchas deudas y esto y el otro, sí, pero si realmente quieres tu libertad y te estás quejando todo el día por lo que estás trabajando, entonces busca tu libertad, ¿verdad? Y esfuérzate un poquito más. Algo que quería decir yo y no quiero dejar de mencionar es que la fuerza motora detrás de la libertad es el coraje que uno tenga, la valentía que uno tenga al iniciar, porque es puro coraje, la verdad. Y no es algo que muchos no hayan experimentado. Hay muchos empresarios en muchos países, pero sí tuvieron que tener esa valentía y lo están haciendo, ¿verdad? Y esa Y lo valentía, estamos pues, haciendo. realmente, y esa valentía, no sé qué opinas tú, Renato, para ir concluyendo, pero para mí esa valentía y esa búsqueda de esa libertad empieza para mí hoy. Sí. Tu amigo empieza hoy. No sé qué opinas tú, Renato. Así es, pues lo hemos mencionado, pero esa frase es muy bonita porque nos dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años y hoy es el segundo mejor momento. Ujú. Así que tenemos que comenzar a trabajar. El ser asalariado no es malo, ¿sí? Sino simplemente lo que nosotros trabajemos de 8 a 5 va a ser rico a nuestro jefe o al empleador. Lo que hagamos después nos va a hacer rico a nosotros. Ujú. Así que tenemos que pensar realmente, digamos, qué queremos alcanzar. Porque no vamos a lograr rico trabajando de 8 a 5. Si no, todos los que trabajaran fueran ricos. Por eso es importante así trabajar después, pero enfocado para nosotros. Sí, y eso que decís tú hace 10 años, y ¿cómo repetir la frase? Que hoy es el segundo mejor momento porque, bueno, hace 10 años era el mejor momento para sembrar un árbol. Eso, Ahorita es el segundo mejor momento. me encanta. Fíjense que yo sembré en mi casa uno de esos cipreses que son estilo romano. ¿Sí han visto esos cipreses? Lindos. Pero yo todos los días los medio mido, ¿verdad? A mi nivel, pero digo, ay no, voy a hacer como para anotar en un papelito cuánto, y así estoy cada semana, porque no crecen, o sea, siento que no crecen. Pero ayer que llegó el jardinero a ver el jardín y todo el rollo, yo le pregunto, mire, ¿y como cuántos años se tarda? Y él me dice, eso rapidito. Nadie me había contestado eso. Y yo lo había preguntado, lo había googleado. O sea, me gustó porque digo, bueno, sí, ¿verdad? Es rapidito, no se preocupe, échale la agüita. Esa fue su respuesta. Y yo, ¿por qué les estoy contando esto? Porque el agua es ese motor, ¿verdad? Porque está creciendo. Pero si yo no lo hubiera sembrado, está más grande, ¿verdad? No está como yo lo llevé. Si lo hubiera sembrado este fin de semana, seguramente no estuviera así como está ahorita. Tengámonos paciencia también. Esa parte de ser empresario es de tener mucha paciencia con uno mismo, con el entorno y de verdad echarle ganas. Eso es lo que yo puedo decir de esto. Pues la verdad es que, queridos amigos, si esta es la introducción, imagínense qué hay adentro. Pues te voy a decir qué hay adentro. El resto de este libro, como te lo dije, está dedicado a tu libertad. Pues bueno, queridos amigos, esta es la introducción de
perdón, ya me quedé entusiasmado con Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Sino antes de renunciar a tu empleo, nuestro invitado es Robert Kiyosaki. Renato, ¿puedes despedir el programa? Pues los invitamos para que nos sigan en el siguiente capítulo, que va a estar muy interesante. ¿Qué más para nosotros que estar tan motivados, que lograr esa motivación en ustedes, que logren esa libertad que tanto desean? Yo quisiera finalizar esta introducción para picarlos Claro. con varias preguntas que tiene la contraportada del libro. Dice, ¿tienes una idea que vale $1 millón? Mucha gente tiene ideas interesantes. Lean este libro. ¿Tienes miedo de fracasar? Lean el libro. ¿Estás harto de trabajar para que otros sean ricos? Lean el libro. ¿Estás cansado de recibir órdenes de tu jefe? Hay muchos, ¿verdad? ¿Estás fastidiado de trabajar duro y no progresar? ¿Y estás listo para independizarte? Pues lean el libro y sobre todo escúchenos a nosotros también o vean en el canal de YouTube. Vamos a estar hablando de este libro en los próximos 2 meses. Pues queridos amigos, pues Margarita, Renato y tu servidor César Muralles, te damos la más cordial bienvenida a esta introducción del libro, ¿verdad? Antes de renunciar a tu empleo, del autor Robert Kiyosaki. Síguenos en nuestras redes sociales, sé parte de Haz que Suceda, enciende tu mente, enciende la mente y sé parte de este grupo. Bienvenido a esta comunidad. Nos vemos siempre, queridos amigos. Nos vemos a la próxima.